Jóvenes, muy buenas noches. Les habla el doctor Henry Caituiro Soto. Vamos a empezar el ginecobstetra. Vamos a empezar la actividad entonces de esta fase 3 de residentado, perdón, fase 3 de programación para PRENAM, para lo cual les voy a pedir lo siguiente. Vamos a desarrollar las tablas, las gráficas, las villapepas. Les pediría que en adelante voy a estar al tanto de sus preguntas en el chat, los comentarios que me hagan, voy a estar al tanto, tengo una ventana activa para este propósito. Y les agradecería bastante que sus inquietudes, dudas que se planteen en función a lo que se va enseñando, la vayan plasmando. Pero eso sí, un grandísimo favor, que estas preguntas, las inquietudes, sean en relación al tema, ¿no? Sean en relación al tema principal. Si no, vamos a entraparnos si sus preguntas son de repente ya de tópicos que se han tocado o que de repente lo vamos a ver en el transcurso de la sesión, tengamos la cautela de no irnos sobre temas que de repente, si bien puede tener una relación, no es el exquisito o no es la pepa del momento, ¿no? Porque generamos un enriquecimiento en el avance y después nos perdemos en el curso de la atención. Entonces yo les pediría, pongan atención, pónganle punche, pero las preguntas que sean en función a lo que ustedes a lo que estamos planteando. Por favor, eso sí les pediría. Lo otro es, bueno, si hay alguna pregunta miscelánea, ¿no? Y que queda el tapete, caray, el doctor no quiere que desarrollemos esto, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo aclaro la duda? Les pediría que al final de la sesión, vengan ahí sus preguntas, ¿no? Vengan la avalancha de preguntas, pero no las hagan pues en el desarrollo, porque si no terminamos desenfocando la atención y enlenteciendo el avance de esta sesión. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esta es la segunda reunión, la segunda actividad. Y nos habíamos quedado en la sesión anterior acerca de lo que eran las distocias, habíamos desarrollado bien claramente los fenómenos, perdón, de las distocias, el trabajo de parto, cómo se desencadena esto, conceptos como la triple gradiente, problemas con el volumen, ¿no? Voy a levantar un poquito más el volumen a ver si me escucha mejor. Con este timbre de voz está muy bien, ustedes me confirman, por favor. Entonces, habíamos quedado en el desarrollo de lo que es el trabajo de parto y las distocias, y ahora vamos a complementar ya esa parte final con algunos tópicos que son importantes. Por ejemplo, es ¿no? El de las deflexiones. En el trabajo de parto anormal de la distosia se puede presentar las deflexiones. Esto tiene como título entonces las deflexiones. Esto viene involucrado en lo que es las distocias. Las deflexiones. Las deflexiones llevan definitivamente a distosia, en la medida que éstas no se corrijan. Bien, lo normal es que la cabecita fetal esté flexionada. Esto es lo normal. Aquí lo resalto aquí en este colorcito diferente. Esto es lo normal, ¿no? Que esté adecuadamente flexionado, ¿no? Me explico. El mentón de la cabecita tiene que estar pegado con el tórax. El mentón de la cabeza se pega al tórax, de tal manera que al hacer esto, se flexiona la cabecita y me oferta un diámetro adecuado. Este diámetro que hay desde la región suboccipital, perdón, un artefacto que se activó. Entonces, lo adecuado es que la cabeza fetal, el mentón esté pegado al tórax. El mentón de la cabecita está pegado al tórax y esto es la flexión habitual, ¿no? La flexión. Esta flexión normal permite ofertar de esta región suboccipital a lo que es el bregma. Suboccipito bregmático. Entonces, esta flexión normal viene a ser, pues, ¿no? El diámetro, oferta el diámetro suboccipito bregmático. En siglas, suboccipito bregmático. Eso es lo normal.
Al estar en esta flexión, el diámetro que oferta acordemente está en el margen de los 9.5 centímetros, adecuado para que sea el parto vaginal. Esto permite el parto vaginal y está ok. Aquí el punto de referencia que siempre usamos es la fontanela menor o lamboidea. La fontanela menor, o lambdoidea. Ese es el diámetro, el punto de referencia que tomamos en cuenta. He visto por ahí algunos bancos que mezclan esto de punto de referencia y reparo, punto de referencia y punto de reparo, dando a entender que son conceptos diferentes. La verdad, no hay es una pregunta de varios médicos, oye, ¿aplicas tú de manera diferente punto de referencia y punto de reparo? Por ahí, de repente a los españoles les gusta categorizar referencia y reparo. Lo cierto es que para nuestro medio, ¿no? Lo que nos interesa es tener la estructura, el punto anatómico que sirva como comparación, y en este caso es la fontanela menor. Lo demás ya es discusión de términos o cuando nos gusta subcategorizar. Esto es lo más frecuente, ¿ah? Esto es lo más frecuente y se observa más del 95% de los casos, más del 95, 96% de los casos. O sea, el 96% de los casos es esta flexión normal. Y aquí en adelante ya empieza lo patológico. Aquí en adelante ya empieza lo patológico. Esto es lo normal y aquí ya es lo patológico. Cuando el feto, su mentoncito se aleja del tórax, pero ese alejamiento hace que la cabecita esté algo inclinada, no así de frente, sino algo inclinada. A esto le decimos deflexión de primer grado o brecma. Deflexión de primer grado o brecma. La deflexión de primer grado, entonces la deflexión de primer grado, al alejarse el mentón del tórax medianamente, va a permitir que se oferte otro diámetro. Mira, en este caso ya no es la región suboccipito, sino la región occipital y aquí el frente, occipito frontal. Entonces acá tenemos el diámetro occipito, y de esto han hecho preguntas, ¿ah? Occipito frontal. Occipito frontal. Aquí el punto de referencia viene a ser la sutura, la fontanela mayor. Aquí era la fontanela menor lamboidea, aquí es la fontanela mayor, aquí la vamos a poner. Entonces el punto de reparo, punto de referencia, la referencia es la fontanela mayor, también conocida como fontanela brecmática. La fontanela brecmática. Este tipo de flexión hace que el diámetro esté más o menos entre los 11 a 11.5 centímetros. ¿Frecuente es? No tan frecuente. Esto lo podemos encontrar más o menos, lo podemos encontrar en un margen del menos del 1%. Esto es definitivamente cesárea. Cesárea. Chapa esa. Cualquier deflexión de Brecma en un producto a término, eso es cesárea. No hay pierde. Grábate bien esa tablita. Escríbela unas 30, 40 veces para que se quede en tu cabecita, por favor. Luego, cuando ya la cabeza, el mentón se aleja más y ahora sí está ya más extendida la cabeza, más extendida. Digamos que el feto está en una postura así, orgulloso, mirando de frente, altiva. ¿Sí? Una postura altiva. Aquí está la fontanela mayor. Esto se conoce como deflexión de frente. Deflexión de frente o segundo grado. Deflexión de frente o segundo grado. En la deflexión de frente o segundo grado, vamos a ver que además de palparse la fontanela mayor, se puede palpar otras estructuras como la pirámide nasal,
se puede palpar la pirámide nasal, las cejas, los ojitos, la fontanela mayor. Pero aquí el punto de referencia o reparo anatómico viene a ser la pirámide nasal. Todos los libros coinciden que para comparar, para hacer la distinción en este grado de flexión es la nariz, la pirámide nasal. ¿Sí? Y la distancia que oferta, mira, el diámetro mayor que va a ofertar, el diámetro mayor que va a ofertar va de la región occipital a la región mentoniana. De hecho, esta es una deflexión donde oferta el diámetro occipito mentoniano y en algunos libros lo denominan como vértice por la porción más descendida a la cabecita, vértice mentoniano. Aquí lo vamos a poner occipito mentoniano o vértice o vértico mentoniano. Este diámetro es el mayor. Este diámetro es el mayor, el de mayor deflexión, de mayor deflexión en distancia. Este puede llegar a entre los 13.5 a 14 centímetros, no 3 a longitud. Es bastante alta y es infrecuente, claro, este es infrecuente, pero es distóxico. Esto se ve en casi 1 de cada 1000. Definitivamente esto va a cesárea, no te olvides, cesárea, esto va a cesárea, ni vuelta a quedarle. El otro tipo de flexión ya es más extendido, donde la cabeza ya hiperextiende lo más que puede. Esto es la deflexión de cara. Esta es la deflexión de tercer grado. Primer grado, segundo grado, sí, tercero, segundo, primero, deflexión de cara. Aquí ya llega la máxima extensión. Vamos a tener aquí el mentón, la pirámide nasal, los ojitos, la boca, ¿sí? Varias estructuras que se pueden reconocer. Varias estructuras a reconocer. Pero el punto de reparo básicamente es el mentón. El punto de referencia, el punto de reparo comparación es el mentón. Todos los libros coinciden en esto. Cuando quieres hacer cualquier comparación de flexión de cara es el mentón con el cual se hace toda comparación. Y acá hay una particularidad. El diámetro que oferta es el submentoniano, mira, submentón Bregma. Aquí está la estructura de la fontanela mayor, Bregma. Submentón y Bregma. Que se entienda bonito. La gráfica está bien bonita, ha sido confeccionada para ustedes. Submentón, Bregma. Entonces, aquí lo que hace es ofertar este diámetro, sí, que va desde el submentón, de la porción inferior debajo del mentón, submento, bregmático. Vamos a poner acá, submentón, bregmático. Este grado de flexión puede llegar a ofertar un diámetro que en longitud llega a los 9.5 centímetros. 9.5 centímetros. Este también tiene una frecuencia, se presenta de 2 a 3 por cada 1000 partos. Y aquí hay una cosa importante. Estamos viendo que la flexión es la mayor, la deflexión es la mayor, ¿sí? Y tiene un diámetro de 9.5 centímetros. O sea, mira, 11.5, 13.5, ahora es 9.5 centímetros. Es comparable al diámetro que hay, pues, ¿no? En medida al diámetro suboccipito bregmático, al normal, 9.5. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pueden terminar parto vaginal? Sí pueden terminar en parto vaginal. Sí podrían tener la opción de parto vaginal, pero bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, cuando es la deflexión, a ver,
mentón, 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 mento posterior, mento anterior, el mentón se encuentra colindante con el pubis, mento anterior, esto puede ser parto vaginal. Pero cuando es el mentón posterior, definitivamente es cesárea. ¿Sí? Entonces, MA de mentón anterior, MP de mentón posterior. Mentón posterior. Ahora sí, viendo la tabla se me ocurren 40, 50 preguntas básicas que uno tiene que saber con deflexiones. Yo diría, a ver, ¿cuál es la deflexión que puede permitir el parto vaginal? Sí, en función al reparo. La deflexión de cara. ¿Por qué? Porque cara, mento anterior, la longitud 9.5 centímetros sale. Cuando es mento posterior, va para cesárea. Va para cesárea. A ver, ¿cuál es la deflexión que tiene el mayor diámetro, la mayor longitud y diámetro? La deflexión de frente. Esa puede llegar hasta 13.5 a 14 centímetros. ¿Sí? ¿Cuáles son indicaciones necesarias en deflexiones? La deflexión de Bregma, la deflexión de frente y la deflexión de cara cuando es mento posterior. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma de flexión más adecuada al final del embarazo? La flexión de vértice, que es lo normal, el normal del 96%. Esa es la flexión de 0.5 centímetros de longitud sobre occipito bregmático. Más preguntas que puedo hacer. ¿A qué corresponde la flexión donde oferta el diámetro occipito frontal? La deflexión de Bregma. ¿Cuál es la deflexión que oferta el diámetro submento bregmático? La deflexión de cara. Entonces, esta tablita, por favor, les pediría, grábenselo bien, memorícenlo bien, porque esto han hecho preguntas en el tiempo, así, miscelánea, mezclado una de otra. Y la verdad que no es difícil, solo requiere un poquito de lógica y pensar, ¿no? Bien, vamos a este siguiente tópico. Entonces, eso era en relación a lo que hablábamos acerca de las deflexiones. Les decía si había alguna pregunta, si había alguna inquietud, de acá podemos sacar varios abanicos de preguntas. ¿Cuál es la forma más frecuente? ¿Cuáles son las que llevan a indicación de cesárea? ¿Cuál es el tipo de deflexión cuando es el diámetro submento-bregmático, occipito mentoniano, occipito frontal? Tenemos un pool para hacer varias preguntas. Por favor, esto fíjenlo bien, está bien resumidito en esta tabla con las gráficas para que lo puedan analizar. Bien, me hace la pregunta, disculpe, suboccipito mentoniano, igual que occipito mentoniano. Buena pregunta. Lo adecuado es decir suboccipito mentoniano, suboccipito. Decir occipito mentoniano, decir occipito mentoniano, da la impresión de que fueran diferentes. Dan la impresión que fueran diferentes, pero para efectos prácticos, suboccipito mentoniano y occipito mentoniano son lo mismo. Lo más adecuado, más coherente es decirle suboccipito, porque en la práctica no está en el punto de referencia, no es el punto de diámetro, no es tanto en la región occipital, sino un tanto menos que un tanto menos que, disculpen, suboccipito, estoy confundido con suboccipito bregmático. Suboccipito mentoniano y occipito mentoniano. Lo correcto es decir occipito mentoniano. Lo correcto es decir occipito mentoniano. Esto vino una pregunta hace unos 5 o 6 años atrás y generó mucha controversia porque no existía como tal suboccipito mentoniano ese diámetro. Pero, y ahí yo ves a qué va la figura. Es occipito mentoniano. Esa pregunta en relación que hacía suboccipito mentoniano, dando a entender que es una variante, estaba mal formulada por estas consideraciones anatómicas. Lo adecuado debería ser occipito mentoniano. En relación a una pregunta que vino en el pasado, que decía el diámetro suboccipito mentoniano es mayor, por tanto, me parece, 2015, 2013, más o menos lo que plantearon,
Esa pregunta solo por terminología estaba inadecuada. Lo adecuado es occipito mentoniano. Y así lo van a encontrar en la literatura. ¿Ya? Para lo único que califica como suboccipito es para la flexión de vértice. Para la flexión vértice, que es lo normal. Espero que con esto se haya aclarado esa parte. ¿Alguna última pregunta para pasar a la siguiente diapo? Bien, vamos a la siguiente. Esto también es bueno tenerlo. Este también es otro ejemplo de lo que pueden llevar a distocias. El asinclitismo. ¿Qué es asinclitismo? Asinclitismo es la pérdida de equidistancia, vamos a poner acá. La equidistancia que hay al pubis y sacro se pierde. Aquí hay una pérdida de la equidistancia de la sutura sagital con el sacro pubis. Sacro pubis. Sacro pubis. Entonces, lo normal, este es el sinclitismo, esto es lo normal. Vamos a ponerlo aquí, esto es lo normal. Lo normal es el sinclitismo. Aquí lo vas a entender. Lo normal es el sinclitismo, es decir, que la sutura sagital sea equidistante al pubis y al sacro. Lo normal es que la sutura en el descenso fetal, la sutura sagital, sea equidistante al sacro y al promontorio. Sea equidistante. Sea equidistante. Y eso está muy bien. ¿Cuándo es asinclitismo? ¿Cuándo es el asinclitismo? El asinclitismo ocurre cuando la sutura sagital se aproxima a uno de ellos y se pierde esa armonía. En el caso particular, cuando la sutura sagital se acerca al sacro y se aleja del pubis, esto es el asinclitismo anterior. Comprenderás entonces que en el asinclitismo anterior, el parietal anterior es lo que más se oferta, mira, es lo que más se oferta, ¿sí? La sutura se acerca al sacro, se aleja del pubis y vemos tremenda porción de parietal anterior. Esto es el asinclitismo anterior, también conocido como oblicuidad de Nagele. Oblicuidad de Nagele. Oblicuidad de Nagele, y esto es favorecido por la bipedestación. La bipedestación es lo que lo alienta a que se presente. El asinclitismo anterior. Ahora mira esta. La sutura sagital se aleja del sacro. Mira, toda esta porción que ves acá del huesito del cráneo es el parietal posterior. Se aleja notablemente del sacro, ¿sí? Se aleja notablemente del sacro, y esto viene a ser el asinclitismo posterior. A esto se le conoce como oblicuidad de Litzmann. Oblicuidad de Litzmann. Y esto lo favorece, esto está asociado al abdomen péndulo, a ese abdomen de multíparas, el abdomen que se va hacia adelante, el abdomen péndulo. De estas dos variantes, entonces, de lo que puede ser un sinclitismo anterior, se puede alterar y convertir en un asinclitismo posterior, y esto es lo más patológico.
Claro, el asincretismo anterior también lo es, pero el más patológico, el más irreductible, el que más difícilmente se puede, no va a recuperarse, es el asincretismo posterior. Este es uno de los más complicados. Ahí está el panorama de asincretismo entonces, se me ocurre hacer preguntas. A ver, ¿cuál es la forma normal de descenso fetal con respecto a la estructura sagital y el canal de pelvis? La forma normal es la de sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Cuando la estructura sagital está equidistante al promontorio y al pubis. Punto uno. ¿Cuál es el asincretismo donde la estructura sagital se apega al sacro? Eso es el asincretismo anterior. Cuando la estructura sagital se acerca al sacro, es el asincretismo anterior, oblicuo de Naegele, y lo que más se va a ver es el paletal anterior, lo que se va a palpar más el paletal anterior. ¿Cuál es el asincretismo que se oferta el mayor paletal posterior? Ese es el asincretismo posterior. Oferta la oblicuidad de Leishman y es el más difícil de que se pueda corregir y puede terminar en cesárea. Es el que tiene más condiciones patológicas, el que más puede desmejorar. Muy bien, esto es para tener en panorama de lo que es el asincretismo. Bien, y otro aspecto que también vemos en lo que es distocias, es importante tenerlo en cuenta, viene a ser cuando las bolsas se rompen, cuando el cordón umbilical desciende, vamos a cambiarle el colorcito, si no vamos a estar confundiéndonos. Vamos a poner aquí un colorcito azul, ya está. Entonces, cuando el cordón umbilical sale, a vagina o a la vulva, eso es lo que puede pasar. O sea, el cordón umbilical puede descender a la vagina. Obviamente no lo vamos a ver solo cuando coloquemos el espéculo o hagamos un tacto vaginal. Eso puede pasar, ¿no? O que salga por fuera de la vagina de la vulva y lo veamos como un asa, como un rizo que sale por fuera. Entonces, eso viene a ser, pues, no una distocia de cordón. Acá el problema que puede llevar es la compresión. La compresión del cordón umbilical es lo que va a llevar a la distocia, al sufrimiento. La compresión del cordón umbilical va a llevar a un sufrimiento fetal agudo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se produce, pues, ¿no? la salida del cordón umbilical, hacia la vagina o hacia la vagina o hacia la parte externa de la vulva, la cabecita lo puede comprimir, lo puede estrangular al cordón umbilical y esa compresión va a llevarle a un episodio de hipoxia y asfixia, si eso persiste. Entonces ahí empieza la distocia funicular. Ahí puede ocurrir la distocia funicular y es una emergencia. Entonces cuando se sale el cordón umbilical y ya te cuenta que la cabeza va a descender aún más, entonces lo va a comprimir al cordón umbilical y el bebé se puede morir. Es una emergencia. Y esa salida del cordón umbilical puede darse bajo las siguientes formas. Uno es cuando las membranas están, vamos a poner acá, las membranas están íntegras, y otra es cuando las membranas están rotas. Cuando las membranas están íntegras y el cordón umbilical sale, a esto se le conoce como procúbito. Membranas íntegras. Esa es la salida del cordón cubierta por la bolsa amniótica, ese es un procúbito. Y cuando se rompe, a esto le llaman prosidencia. Pero acá hay un detalle importantísimo. Que ha prestado confusión en mucho tiempo. El término prolapso, la verdadera definición de prolapso es de cordón umbilical, es la salida del cordón umbilical
la exteriorización del cordón umbilical por fuera del cervix, ya sea vagina o sea vulva. Ahora, no toma en consideración si es membranas íntegras o rotas. Se entiende que es para ambas situaciones. Sin embargo, sinónimamente en nuestro medio, se entiende como prolapso, o se ha hecho ver que el prolapso del cordón umbilical es diferente al procúbito, cuando el procúbito está englobado en la forma de prolapso. En nuestro medio, en Perú, se entiende, se interpreta que un prolapso viene a ser la salida del cordón umbilical, ¿sí? Con membranas rotas, cuando realmente la definición debería ser prolapso, simplemente la salida del cordón umbilical por fuera del cervix, sea con membranas íntegras o rotas. Así que debo hacer esa aclaración por si acaso, ¿no? Porque cuando uno ve información en otros bancos o revisa literatura relacionada al tema, va a toparse con este problema. ¿Y procidencia qué cosa es? Bueno, siendo más estricto, procidencia sería la salida del cordón umbilical con las bolsas rotas. ¿Y prolapso? Bueno, prolapso abarca el procúbito y la procidencia. Pero en nuestro país, en todos los bancos, esto ya es una pregunta de moda. Ya se entiende como prolapso la forma pues, de bolsas rotas. Aunque siendo estrictos, la adecuada definición debería ser procidencia. Y cuando el cordón umbilical desciende al mismo nivel que el plano de la cabecita y que puede ser comprimido, eso es una laterocidencia. Laterocidencia, también le dicen laterocidencia funicular del cordón umbilical. Se entiende que en esta laterocidencia también puede haber compresión, pero casi siempre en la laterocidencia la compresión no es tan intensa y felizmente puede mejorar. La laterocidencia o lateroincidencia es el descenso de las partes o partes fetales al mismo nivel que la máxima que está descendida, que es la cabecita. El término laterocidencia aplica no solo para el cordón umbilical, para los bracitos, sí, para los bracitos o la mano. Es un término amplio. Laterocidencia es el descenso, entonces, de una parte o parte fetal de manera compartida con la cabecita o el potito. Laterocidencia. Es correcto decir laterocidencia funicular. Bien, entonces, eso es para tener en aclaración de estos términos. Procúbito, bolsas íntegras, procidencia, bolsas rotas. Profe, pero no hay procidencia. Prolapso, ya. En nuestro país lo consideran sinónimo prolapso. Aunque valgan verdades, el término prolapso es un término más amplio que abarca las membranas íntegras y rotas. No quiero confundirlo para efecto práctico de examen. Procúbito, membranas íntegras, procidencia, prolapso, membranas rotas. Ahí está. Con eso resolvemos esa duda que puede haber. Preguntas, vamos avanzando, preguntas. La tablita te lo dice todo, la gráfica te lo dice todo.